Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimables televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Le damos la más cordial bienvenida al presidente ejecutivo de ENACAL, el ingeniero Ervin Barreda, quien nos acompaña en una noche bastante especial. Hoy vamos a compartir varios pasteles por nuestro cumpleaños, T5 cumpleaños. Entonces, él nos va a hacer el honor de compartir con nosotros estos pasteles. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Adolfo. Quiero aprovechar para también darle mis felicitaciones, ¿no?, por su cumpleaños. Vamos a hacer todo lo posible para concentrarnos, ¿no?, con este inundado olor a pastel que tenemos aquí. Esperamos nosotros que cumpla muchos años más, muchos T5 más. Muchas gracias. Veíamos en las noticias que presentamos hace unos segundos la ampliación de la pista Juan Pablo II, que ya arrancó por parte de la Alcaldía de Managua el sábado recién pasado. Una inversión de 290 millones de dólares. Nunca en la historia de la capital ni de Nicaragua una ciudad en una obra vial tuvo tanta inversión como esa. Ayer tuvimos aquí al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y explicó con lujo de detalle, y es una obra de tal envergadura que va a afectar, entre otros proyectos y otros servicios, agua y saneamiento. ¿Cómo van a hacer en ENACAL? Sí, realmente es un proyecto que nunca he visto, pues, ¿verdad? Creo en la historia de Nicaragua, por la envergadura que tiene, por el tipo de infraestructura, el tipo de puentes, pasos de niveles que se van a construir. Es realmente todo un reto, un desafío, ¿no?, de ingeniería, la construcción de este sistema. Y como lo comentaba nuestro hermano Moreno, es muy importante destacar que podríamos hacer una comparación con la misma pista, utilizando la misma pista. Además de la pista, que va a tener 8 y 10 carriles en algunos lugares, por debajo de la pista, algo que seguramente no lo vamos a ver, se va a instalar paralelamente o previamente a que se construya todo lo que es la base de rodamiento de la pista. Se va a instalar lo que se le denomina en el plan maestro de saneamiento de Managua, lo que es el intersector número 2 que le denominamos. ¿Qué es el intersector número 2? Prácticamente va a ser una autopista, ¿no?, por debajo de la pista principal para los vehículos, que realmente ya es necesario para la ciudad de Managua. Nosotros actualmente solo contamos con un intersector que está en el sector de la carretera norte, es decir, todas las aguas que drenan de sur hacia el norte, ¿no?, buscando en dirección al lago, en Managua, ya prácticamente está topado, podríamos decir, la capacidad de ese interceptor, que es el interceptor 1 que nosotros denominamos. ¿Qué significa construir este interceptor 2? Bueno, significa que próximamente nosotros, eso es lo que le da factibilidad a los barrios que Managua viene creciendo. ¿Ya? No era posible pensar que con solamente el intersector 1 nosotros podríamos estar aspirando a poder seguir ampliando cobertura en barrios nuevos que han ido creciendo por el tema de capacidad. Ahí podemos ver en ese cuadro resumen, en ese esquema que está ahí, nosotros estaríamos trabajando en lo que es el tramo 1 y el tramo 4, que son los que se van a intervenir en la pista. Nosotros ahí hablamos del intersector 1, ¿no?, y el intersector 2, precisamente el intersector 2, estaríamos hablando de 2.6 kilómetros en el tramo del intersector, en el tramo 4, y de 1.6 kilómetros, 2.6 en el tramo 1 y 1.62 kilómetros en el tramo 4. Estamos hablando, para que tengamos idea, de una tubería que va a estar entre 30 pulgadas y 54 pulgadas de diámetro. Es decir, estamos hablando, y por eso hacía un poco la analogía a la autopista que vamos a tener de 8 y 10 carriles. Por debajo también estaremos construyendo una especie de autopista, ¿no?, para poder conducir una buena parte de lo que son las aguas residuales de todos los barrios que están hacia el sur ahora de la pista Juan Pablo II, interceptarla, que ahora está yendo a caer. Tal vez podemos ver un gráfico que está más adelante,
intersectarla, ¿no? Que no llegue hasta el intersector 1, y por lo tanto eso es lo que estaría dando factibilidad y descongestionando, podríamos decir. Si hablamos que la pista Juan Pablo II va a descongestionar del tráfico, el compañero Fidel hablaba, lo escuchaba yo, que habla de 250,000 vehículos que diariamente transitan por esta autopista. Igualmente, al nosotros construir por debajo de la pista Juan Pablo II, el intersector 2, la continuidad del intersector 2 es realmente porque durante la primera fase de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales fue construido el primer tramo del intersector 2. Lo que hace falta ahora es completarlo desde donde está el puente El Edén, prácticamente llevarlo hasta el sector de donde es el Banco Central, aproximadamente por donde está el hospital, prácticamente por donde está el Banco Central, porque ya también durante se construyó el paso a desnivel de las Piedrecitas de Nejapa, también ahí se construyó, se dejó ya lo que era lo que es el tramo cabecero de este intersector 2. Como usted lo dice, solo este componente, en esos 290, casi 300 millones de dólares, es un componente muy importante también, que solamente la construcción de este intersector podríamos decir que es un proyecto por sí solo, pues, ¿verdad? Entonces podríamos hablar, ¿Eso cuánto una inversión aproximada puede ser? Estamos hablando de entre unos 20 y 22 millones de dólares, solo el componente nada más que tiene que ver con el tema de la instalación de este intersector 2. Como le digo, es una parte muy importante en cuanto a toda la estrategia que traemos de cara al saneamiento del lago. Este intersector 2 viene también a complementarse, ¿no?, con otra parte del proyecto que tenemos con el KfW y con el BCIE, que es la construcción de otro intersector y la otra colectora. De tal manera que una vez que estén construidos este intersector, el resto de las colectoras que se van a construir también próximamente, que estamos ya en una etapa muy, muy cercana a iniciar las licitaciones, estamos ya prácticamente, hemos quemado una serie de etapas, de tal suerte que estamos ya prácticamente de cara al proceso de licitación. Entonces vamos a tener en Managua, además de la pista, todo este tema de ampliación de las colectoras, de los intersectores, que definitivamente viene a darle una perspectiva de mucho desarrollo al tema del saneamiento en Managua. Y lo que es más importante es el tema de que podemos darle factibilidad. Y podemos ver en esa imagen prácticamente la línea que está más abajo, ¿no?, en la parte más abajo de la pantalla. Donde dice tramo 1. Donde dice tramo 1, ¿verdad? Tramo 2, tramo 4, el amarillo con blanco, magenta y verde. Ese prácticamente nosotros ahí vamos sobre la pista Juan Pablo II. No, entonces todo el agua actualmente de Managua está drenando del sur hacia el norte, hacia donde dice el intersector 1. Obviamente Managua carece entonces de esa, además de que carece de la pista del reforzamiento, ampliación de la pista Juan Pablo II, era ya necesario la incorporación de ese otro intersector 2 que llamamos ahora, que es lo que vamos a venir. En cuanto venga construyéndose la pista Juan Pablo II, ahí mismo viene construyéndose primeramente o dejándose instalado el tema del alcantarillado sanitario. Además, que he escuchado también al compañero Fidel hablando que vamos con el tema del drenaje pluvial, es decir, ahí va a quedar una tubería habilitada, una colectora habilitada para el alcantarillado sanitario, para el drenaje pluvial, pero además todo lo que es comunicaciones, telefonía, todo también va a quedar de una manera soterrada, de tal manera que se va a convertir en una pista muy moderna, ¿verdad?, que no se van a ver muchos cables colgando en postes, y que viene realmente a hacer una estructura y a hacer un poco más desafiante, ¿no?, la construcción de toda esta estructura. Entonces, toda esa línea que está ahí hacia más abajo, como le decía, va a partir Managua casi por la mitad, evitando entonces que todo el agua que viene al sur del tramo de este intersector 2 ya no va a tener que bajar hasta allá, hasta el intersector 1, sino que se va prácticamente, como dice la palabra, a intersectar ahí en esa línea y se conduce hacia la planta de tratamiento. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando habían barrios hacia el sur de Managua solicitando la extensión de alcantarillado sanitario, ya no había capacidad para incorporarlos en el intersector 1. Por lo tanto,
como un tema estratégico de desarrollo, era ya necesario la instalación de este intersector 2, que obviamente no se va a ver porque va a quedar soterrado, pero sí es importante que nuestra población también conozca, ¿no?, que además de la pista que va a quedar arriba y que vamos a tener, ¿no?, que adaptarnos un poco al tema de los nuevos desvíos y atajos que hay para manejar. También una importancia vital, digo yo, en este proyecto es que va a quedar también integrado, ¿no?, de una manera, de una sola vez, y no volver a cortar la pista, ya ese proyecto que va También a esta inversión en lo que corresponde a agua y saneamiento es genuina, es novedosa, nunca se había hecho una inversión de este tipo. Sí, también, ¿no? Correcto. Esto viene a juntarse con el proyecto que hablamos nosotros del saneamiento de la Ribera Sur, ¿no? Si nosotros sumáramos este componente al otro componente que tenemos para Managua, estamos hablando de no menos de 150 millones de dólares que están siendo invertidos en el tema solamente del saneamiento, que es la ampliación de la planta de Managua y la ampliación de estas colectoras, ¿no?, y de estos intersectores. Si ahí le sumas Ciudad Sandino y Tipitapa, estamos hablando de un programa de más de 200 millones de dólares que viene prácticamente a hacer un monto no igual a la pista, pero sí un monto muy importante. Bueno, en lo que respecta a agua y saneamiento... Es que en lo que respecta a agua y saneamiento, para nadie es un secreto, ¿no?, que en este país, sobre todo el saneamiento, pero también el agua potable, había sido prácticamente dejado en el olvido y como que no era ninguna responsabilidad, o como que no tenía derecho, más bien, la gente a tener un sistema de alcantarillado público, y estábamos condenados prácticamente a la utilización de letrinas, de sumideros. Por lo tanto, sí, pues la respuesta es que sí, no existe ningún antecedente. Lo hemos comentado en algunas ocasiones de presupuestos de estas magnitudes invirtiéndose en agua potable y saneamiento, que como hemos dicho también en algunas ocasiones, en este momento, porque estamos hablando en el marco, ¿no?, del inicio de la construcción de la pista Juan Pablo II, pero igual, lo hemos hablado con usted en algunas ocasiones, trabajamos en 19 ciudades de manera paralela en el tema de alcantarillado sanitario, y en otras 20 ciudades o 21 ciudades mejorando su sistema de agua potable. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Rivas, hablando un poco del saneamiento y haciendo un poco de comparaciones, estamos ya muy cerca ya de entregar a las familias el nuevo sistema de alcantarillado sanitario de toda la ciudad de Rivas, de todo el sistema de alcantarillado. Histórico, el nuevo sistema de alcantarillado. Hace unos años logramos concluir el nuevo proyecto de agua potable de Rivas, que es abastecido desde el lago de Nicaragua, y ahora ya culminando la otra parte para dejar una ciudad muy importante, y por ahí tenemos unos videos que podríamos compartir, ya las familias expresando realmente el sentir, ¿no?, de la familia sobre un derecho restituido como tiene que ver el saneamiento. Un proyecto también que cuando nosotros lo vemos, un proyecto de 18, 20 millones de dólares, que le cambia la vida a miles de familias en la ciudad de Rivas, que además de que permite que una ciudad como Rivas mejore su saneamiento, además tiene una contribución enorme. Estos proyectos tienen una contribución enorme sobre todo lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente, ¿verdad?, que no podemos perderlo de vista. Una vez que una ciudad tiene una red de alcantarillado sanitario y tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, en esa medida tiene una contribución muy grande en cuanto a la no contaminación de la fuente y los recursos hídricos, además de que el tema de salud que tiene que ver directamente con que no hay agua corriendo por las calles, pero igual le podría mencionar que estamos también de cara, o ya muy cercano, a finalizar el proyecto de saneamiento de Nandaime. Departamento de Granada. Departamento de Granada, y así podríamos mencionarle, hay una veintena prácticamente de ciudades donde nosotros actualmente estamos trabajando, y que en diferentes etapas, unos más avanzados, otros más cerca, estamos nosotros ya prácticamente en las puertas, ¿no?, de ir entregando a la familia y de que vayan comenzando a
a brindar el servicio para lo cual fueron diseñados. Es decir, como lo platicamos, en Nicaragua tenemos un gobierno que se preocupa, ¿no? Que le da una importancia vital, el comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, al tema del agua potable y saneamiento. Desde la llegada al gobierno en el 2007 del comandante Daniel lo ponen como una prioridad, que a toda nuestra familia debían de tener acceso tanto a un servicio de agua potable como a un sistema de alcantarillado sanitario. Ahí vemos algunas imágenes nosotros, un video de lo que es el proyecto de Arriba, que como le digo, ya estamos haciendo en prueba. Cuando uno ve estos proyectos, don Adolfo, realmente, igual que en Managua, obviamente, por escala un poco más pequeño, pero igual, en Riva es uno de los proyectos más grandes jamás construidos, ¿verdad? Tanto el agua potable como el alcantarillado sanitario, que juntos ya estamos hablando de una inversión posiblemente cercana a los $50 millones, y donde hoy por hoy la ciudad tiene un servicio de agua potable de primer nivel con un buen horario de abastecimiento, pero que además ahora, como ha sido la orientación también del presidente, que en la medida de lo posible, donde construimos sistemas de agua potable, se vayan construyendo a la par los sistemas de alcantarillado sanitario. Y entonces ahí nosotros vamos a poder ver, o estamos observando un video de lo que son ya las etapas finales, los pasos finales, para poner en marcha esta planta. Ahí estamos viendo, se están haciendo ya pruebas con agua limpia que llamamos nosotros, para ver cómo funciona todo el sistema, ver todo el sistema de drenaje de la planta, y ya próximamente, ya después, una vez haciendo ya la conexión o la entrada a través de un bypass que ya está preparado, ya que entren las aguas residuales, se integrarían ya los barrios nuevos, que se extendieron las redes, porque este proyecto lleva esos dos componentes, ¿no? En una parte de la ciudad habían redes de alcantarillado, pero habían algunos otros barrios que no tenían, y fuimos ampliando la cobertura a estas familias que no tenían el alcantarillado sanitario. Y vamos a ver más adelante una señora que manifiesta, por ejemplo, su satisfacción al saber que ya ella tenía muchos problemas con un sumidero en su casa, y que también tiene un costo muy elevado. El mantenimiento de un sumidero, dependiendo ya de la edad, con mayor frecuencia tenés que hacerlo, pero anda alrededor de los 7.000, 10.000 córdobas cada vez que llega un equipo o una empresa de plomería a hacerte el mantenimiento a este sistema. Y prácticamente con Enacal, con una red pública frente a tu casa, prácticamente pagas cero córdobas prácticamente, porque es muy baja la tarifa, y por consiguiente el alcantarillado sanitario es muy bajo. Y además le mejora notablemente la calidad de vida. Claro, porque imagínese usted una calle corriendo agua, una calle con una serie de aguas grises corriendo, además de las enfermedades que denota, el estar viendo esas aguas. Obviamente ves unas calles secas, ves calles, pero además creo, como lo decía el doctor Dante Mossi en una visita que teníamos, y eran palabras de él, decía que él cree que el tener un servicio sanitario también, estamos hablando de un saneamiento digno, decía él, ¿no? Que la gente también tiene derecho a tener un saneamiento de pasar del pompón a un inodoro hidráulico. Ahí puede ver usted esas calles, antes tenían aguas corriendo por sus calles, por sus aceras, por sus cunetas. Hoy por hoy se ve una ciudad, un barrio limpio, más sano, ¿verdad? Y realmente este tipo de inversiones son en gobiernos anteriores, porque prácticamente lo que decimos, lo único que se ve nada más es la tapa, nada más, ¿verdad? Pero debajo de ahí hay una gran inversión. Esos testimonios, si tienen audio, pongámoslos, por favor, para que los escuchemos. Para que escuchemos a nuestros pobladores hablar. Ok, eso que estamos viendo imágenes son familias, ¿no? Que viven en barrios de
de Rivas que no tenían alcantarillado sanitario y que hoy por hoy ya tienen ellos una conexión al sistema, lo que podemos imaginar entonces lo que cambia la vida en una casa que, como dice usted, pasar del pompón a pasar a un inodoro de arrastre hidráulico y sobre todo con un buen sistema de agua. Entonces esos son los milagros, ese es un reflejo de manera palpable de cuando nosotros hablamos de nuestro plan de lucha contra la pobreza. El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza es eso, ¿no? Y que es nuestro único enemigo, el tema de llevarle agua potable a la gente y saneamiento en este caso. Y igual, entonces, volviendo al tema de Managua, no era posible incluso pensar que algunos barrios nuevos que vienen creciendo podríamos incorporarlos a la red pública si no se construyen este tipo de interceptores. Es decir, son tuberías ya de mayores diámetros que permiten, a través de sus colectores secundarios, traer las aguas de barrios más arriba y poder ir colectándolo ahí hasta llevarlo realmente, así se simula, como las autopistas principales, que son las que van directamente ya hacia la planta de tratamiento, ¿verdad? Donde ya a la llegada estamos hablando de tuberías de más de 80 pulgadas, es decir, tuberías donde nosotros prácticamente podríamos caminar. Ahí tenemos los testimonios, escuchemos los testimonios de los habitantes de Rivas. Okay. Y estamos muy alegres, ¿verdad?, por este proyecto de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Porque, pues, para nosotros, pues, pensábamos que nunca iba a venir este proyecto, pues, porque es un barrio que es bien bajo y tiene algunas dificultades, pues. Pero jamás pensamos que iba a venir, pero vino, pues. Y eso nos ha ayudado a sanear, pues, el barrio, eso nos ha ayudado a que ya no existan letrinas, pues, porque incluso con la letrina se contamina el agua. Me siento contenta, ¿verdad?, de que haya ese alcantarillado aquí, porque hace mucho tiempo pues queríamos que viniera ese proyecto, ¿verdad?, hacia acá al barrio. Han pasado varios gobiernos y nunca lo hicieron, pues no tomaron interés con ellos, ¿verdad? Ahora pues todos los habitantes, yo me imagino que deben de estar contentos, ¿verdad?, con el alcantarillado que hay, porque ya no se van a usar letrinas, ya van a usar sus inodoros, ¿verdad? Bueno, ha sido un gran beneficio para nuestro barrio y muchos barrios de aquí. Y nosotros fuimos uno de los primeros beneficiarios que nos dijeron que ya podíamos ya ubicarnos, sí. Y gracias a Dios nos ha servido de mucho, porque yo, a pesar de que ya tenía mi servicio sanitario, tenía problemas ya con el sumidero. Era demasiado gasto, entonces ahora esto ha venido a beneficiar porque ya no tengo ese problema. Y creo que muchos también aquí, porque los patios no son tan grandes, y nos ha beneficiado por la salud, porque ya no tenemos ese problema de estar buscando letrinas y esos sumideros que también nos dan problemas muchas veces si no quedan bien hechos. Y gracias pues a nuestro gobierno, que ha apoyado a cada barrio, a cada comunidad. Bueno, están los testimonios de la población que lo dice todo. Es un proyecto que, como le digo, estamos ya en las pruebas finales. Ya hay algunas familias que ya están haciendo uso del sistema. Estamos haciendo pruebas y posiblemente de los proyectos que tenemos en curso, ¿no?, para ser inaugurados y entregados a las familias en lo que resta del año. ¿Qué otros proyectos están en camino o en la cola casi de ser inaugurados en lo que resta de este año? Ok, tenemos proyectos nosotros para hacer, vamos a hablar de los que pensamos nosotros inaugurar entre septiembre y diciembre. Estamos pensando nosotros inaugurar el proyecto, como lo mencionamos la vez pasada, 11 proyectos de agua potable. Estamos trabajando duro para poder ejecutar, inaugurar el proyecto del Rama y la Esperanza, el proyecto de Nueva Guinea, los proyectos de los pueblos blancos. Buenas noticias, estábamos finalizando 2 pozos en el sector de Niquinomo. Gracias a Dios teníamos información hoy de que los pozos prácticamente ya están casi en una etapa para poderlos meter a la red. Con eso vamos a dar por cerrado el caso de los 3 pueblos blancos. En el caso de Moyogalpa y Altagracia también estamos en un sprint para poder finalizarlos este año. Y 3 pueblos allá, 3 ciudades de allá del sector de
de la Segovia, estamos hablando de las Sabanas, de Quilalí y Huihuilí, de Jinotega, que son ciudades también que este año nosotros vamos a entregarles sus sistemas de agua potable funcionando. Y en el caso del saneamiento, estamos apostando todavía, aquí inauguramos entre septiembre y diciembre el proyecto de Riva que les mencionaba y el proyecto de Jinotepe también. Así como veíamos esa experiencia de esa señora que hablaba en la ciudad de Riva, es que realmente cuando uno ve la realidad que hiciste una letrina, hiciste dos, hiciste tres y en el patio ya no tenés dónde tenerse una letrina, realmente es un problema muy serio el que una familia tiene al tener la escasez de este sistema. Entonces, esos son los proyectos que nosotros tenemos. Además, tenemos algunos pozos que pensamos inaugurar en este año. Estamos hablando de un pozo más en Estelí, en La Lajita, el Campo Bruce, aquí en Managua. Estamos terminando una red de instalar y un proyecto en San Marcos y Chontal. Nosotros, de cara a la ejecución del programa de inversión pública, también queremos compartir con nuestros hermanos y nuestra familia que a lo que va del mes de agosto, finalizado prácticamente el mes de agosto, hemos ejecutado 2.957 millones de Córdoba este año. Eso nos da una ejecución del 70% de nuestro presupuesto, restándonos por ejecutar unos 1.260, que son 30%, en este próximo cuatrimestre. Nosotros es decir, van cumpliendo e incluso sobrecumpliendo. Sí, obviamente viene ojalá esperamos todavía que comience a llover un poco más copioso, pero faltándonos el 30% con 4 meses, nosotros todavía mantenemos, ¿no?, y sostenemos que de aquí a enero, de aquí a diciembre, estaríamos en capacidad de cumplir con lo que nos comprometimos al inicio del año, que eran los 4.217 millones. Son cifras récord en base a lo que usted me decía siempre, estos 4.217. La buena noticia es que el próximo año todavía la apuesta vamos a subir un poco más, ¿no?, el umbral de apuesta para avanzar más rápido, y todo hace indicar que el próximo año estaremos presentando un presupuesto cercano o por encima de los 6.000 millones de Córdoba para poder nosotros seguir avanzando en agua potable y saneamiento. Bueno, estas son buenas noticias para el pueblo de Nicaragua porque habrá más agua potable, más salud, reducción de la pobreza. Eso es, en síntesis, agua potable y saneamiento es reducción de la pobreza. Nosotros, para ir cerrando, tenemos también un proyecto que es muy importante, volviendo a Managua, el proyecto del reforzamiento de la producción de agua en Managua. Nosotros estamos trabajando con mucho hincapié en el reforzamiento de lo que es el sector, todo este sector de la carretera a Masaya, que como lo veíamos en un programa anterior, de ese sistema de la carretera a Masaya depende incluso San Judas, sectores tan alejados que posiblemente no tendríamos en nuestra mente que tiene relación, sectores del sector de los CHIC. Es decir, es un sector muy grande que tiene prácticamente entre el 30% más o menos, dependen de esos sectores, y estamos haciendo todo un trabajo de ampliar la producción. Precisamente el día de hoy estábamos iniciando nosotros la construcción de un nuevo pozo en ese sector, de tal manera que al inicio del próximo verano nosotros queremos que nos encuentre con un reforzamiento muy importante en la capacidad de producción que nos va a permitir mejorar el abastecimiento de todos estos sectores de la carretera Masaya, del sector de San Judas, el reparto San Juan, es decir, todo, incluso el sector del Güembe, los CHIC, de tal manera que el próximo año en Managua también nosotros podamos tener bastante avanzado ese proyecto que tenemos en desarrollo con el JICA, que es el mejoramiento también del sistema del agua potable, donde se están invirtiendo no menos de $40 millones también en el tema del agua potable. Es decir, como usted lo menciona, estamos trabajando tanto en Managua, en Huihuilí, en La Sabana, en Riva, en Andaime, en la isla, porque la orientación del presidente es esa, ¿no? Decirle a nuestra familia que tenemos el compromiso de trabajar, decirle a nuestra familia que cuidemos el agua, ¿verdad? Ese creo que es una cosa que debemos de estar siempre presente nosotros. El invierno no ha sido tan copioso, por lo tanto debemos de hacer un uso más racional del agua. Ahí estamos viendo en las noticias todos los días los problemas que hay en el
canal de Panamá, ahorita incluso un tema de A las navegación, cantidades de barcos paralizados porque no pueden pasar por el canal. por el tema de administración, ¿no?, de agua en el canal, por el tema de la sequía. Entonces, creo que ese mensaje tenemos que calarlo todos los días nosotros, cuidar el agua, cuidar el agua. Ya hay una discusión está planteada la situación, si realmente el agua es un recurso renovable o un recurso no renovable. Entonces, en la lógica que nosotros decimos que es un recurso renovable, porque es un ciclo hidrológico, que hoy la tomo, mañana Tampoco tenemos que abusar. Tampoco tenemos que hacer, pero es que la discusión precisamente es que si realmente es un recurso renovable, al ritmo que lo estamos explotando, porque es renovable, un concepto sencillo, es que es renovable en la medida que lo que uso se repone en un corto periodo de tiempo. Pero el agua está siendo demostrado que en el nivel de explotación que tiene en algunos lugares, ya no logra recuperarse con la velocidad que quiere. Y no estoy hablando de países, no estoy hablando de Nicaragua, no estoy hablando de países de Centroamérica, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de países europeos, de países en Norteamérica, en los Estados Unidos, con muchos problemas ya de este tipo. Entonces, creo que ese mensaje tenemos que martillarnos nosotros todos los días, que debemos de cuidar nuestra agua, no contaminarla, no tirar basura, etcétera, etcétera. Creo que es un mensaje siempre bueno estarlo recordando en estos espacios para con nuestra familia.